Este es un espacio de baronía. Lo que estás por escuchar habita en el territorio de la sombra. Este relato explora la complejidad de la psique masculina y las tensiones que nacen en el silencio. Se recomienda madurez de criterio y discreción. Si eres menor de edad o prefieres historias sin aristas, este no es tu lugar. Para los demás, bienvenidos al refugio de nuestras voces. Más que amigos, una tarde que cambió su amistad para siempre. Afuera, en los pasillos de la preparatoria, ellos son los dueños del ecosistema. Son los capitanes intocables, los reyes que nadie se atreve a cuestionar. Pero dentro de esta habitación, bajo una luz naranja que parece detener el tiempo, esa fachada de cristal tiene grietas. Lo que empezó como una tarde de estudio y una confesión amarga, terminó en un pacto. Prohibido. Un trato técnico entre amigos que estaba destinado a romperse. Prepárate para descubrir qué sucede cuando el deseo supera al orgullo. Esto es, el límite del juego. La habitación de Iker olía a una mezcla de desodorante caro, cuero de balones nuevos y ese aire estancado de las tardes de verano que parece detener el tiempo. Fuera de esas cuatro paredes, ellos eran los dueños del ecosistema, los capitanes, los que caminaban por los pasillos con una seguridad que rozaba la arrogancia, los reyes que nadie se atrevía a cuestionar. Pero allí dentro, bajo la luz naranja del atardecer que se filtraba por las persianas, proyectando barras de sombra sobre sus uniformes desordenados, la fachada empezaba a mostrar grietas. Javi estaba tirado sobre la alfombra con la espalda apoyada en la cama de Iker. No había pasado una sola página de su libro de historia en la última hora. En su lugar lanzaba una pelota de tenis contra la pared opuesta. ¡Pum! Rebota y captura. El sonido rítmico era lo único que rompía el silencio denso. Iker, sentado en su silla de escritorio con una pierna cruzada, lo observaba con una calma casi depredadora, disfrutando de la evidente derrota que emanaba de su amigo. «Vas a terminar haciendo un agujero en el muro, Javi», soltó Iker con una media sonrisa. «Suéltalo ya». «¿Qué pasó con Elena?» Javi atrapó la pelota con fuerza, dejando que el silencio se prolongara un segundo de más. Sus nudillos estaban blancos. «Me dejó», escupió finalmente, con un tono cargado de una amargura que intentaba disfrazar de indiferencia. Dijo que no era ese tipo de chica. Todo porque le pedí un favor. Algo especial. Se asustó Iker. Se puso a llorar como si le hubiera pedido que atracara un banco. Iker soltó una carcajada seca, inclinándose hacia atrás en su silla. Había algo de superioridad en su gesto. Una confianza que siempre hacía que Javi se sintiera un paso por detrás. «Elena es una niña, Javi, por eso no funciona», dijo Iker bajando el tono de voz. «Mi novia, en cambio, ella entiende que hay niveles. Ese tipo de juegos de los que hablas no son para cualquiera. Hay que saber apreciar la técnica, el pulso. Ella sabe que, a veces, el cuerpo necesita algo que las reglas normales no cubren». Javi dejó caer la pelota. Se quedó mirando las sombras alargadas en el suelo, sintiendo que el calor de la habitación se volvía insoportable. La curiosidad, ese veneno lento, empezó a subirle por la garganta. «¿Y qué se siente?», preguntó Javi, tratando de que su voz no temblara. «Digo, que alguien que sabe lo que hace se encargue». Iker se levantó de la silla con una lentitud calculada. Se acercó a Javi, deteniéndose justo en el límite de su espacio personal. La luz del sol moribundo le encendía los ojos. «Es como una descarga eléctrica que no puedes apagar», empezó Iker, hablando casi en un susurro, usando metáforas que hacían que el vello de los brazos de Javi se erizara. «Es sentir que pierdes el control, pero que estás en las manos de alguien que sabe exactamente hasta dónde empujarte, antes de que te rompas. Es un peso que desaparece de golpe». Javi tragó saliva. El aire en la habitación era ahora tan denso que costaba respirar. El orgullo del capitán de equipo luchaba contra una necesidad física y mental de soltar la carga de la rutina. Iker lo sabía. Siempre había sabido leer a Javi mejor que nadie. Javi desvió la mirada hacia sus manos, sintiendo el peso del silencio. La confesión salió de su boca antes de que su orgullo pudiera filtrarla. «Estoy harto, Iker», susurró, «de hacerlo solo, de la rutina, de fingir que todo es perfecto cuando en realidad solo es monótono». Iker dio un paso más, acortando la distancia física hasta que Javi pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El capitán no dejó pasar la oportunidad. Sabía que Javi estaba en el borde del precipicio y solo necesitaba un empujón. «Yo puedo mostrarte qué se siente, Javi», soltó con una naturalidad que desarmó al otro. Un intercambio, sin dramas, sin las complicaciones de una novia que no entiende.
Yo te hago el favor a ti, y tú me lo regresas a mí, un trato entre nosotros. Javi levantó la vista, buscando en los ojos de Iker alguna señal de burla, pero solo encontró una determinación gélida. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando una forma de aceptar sin perder su identidad de rey de la preparatoria. Solo con la mano, sentenció Javi, señalando con el dedo como si firmara un contrato invisible. Un trato puramente técnico. Nada más, es solo para quitarse la presión. Iker asintió con una lentitud solemne, una sonrisa apenas perceptible dibujándose en sus labios. Solo manual, Javi. Esas son las reglas del juego. Se sentaron sobre la alfombra, rodeados por la ironía de los libros de historia y las guías de estudio abiertas en páginas que ninguno volvería a leer esa tarde. El uniforme de Javi, habitualmente impecable, estaba ahora arrugado y fuera de su lugar. Cuando Javi finalmente se acomodó, exponiéndose a la mirada de su amigo, Iker soltó un silbido bajo, cargado de una apreciación que no era puramente técnica. Definitivamente tu ex no tiene idea de lo que se perdió, comentó Iker, rompiendo la última barrera de hielo. Iker tomó la iniciativa. No hubo titubeos. El contacto inicial fue como una descarga que Javi nunca había experimentado. Una presión constante y segura que obligó a su cuerpo a reconocer una autoridad que no conocía. Ya no era una cuestión de técnica, sino de una cercanía que lo desarmaba por completo. Conocía perfectamente los puntos de presión y la velocidad necesaria. Javi echó la cabeza hacia atrás, golpeando suavemente la madera de la cama de Iker. Cerró los ojos con fuerza, tratando de aferrarse a la idea de que esto era solo un favor técnico. Pero la sensación era devastadora. El calor de la palma de Iker, el pulso acelerado que retumbaba en sus propios oídos y la intensidad del momento borraron el mundo exterior. La rendición de Javi no fue una derrota de su orgullo, sino la entrega ante una plenitud que su realidad cotidiana nunca le había permitido imaginar. Cuéntame en los comentarios. ¿Te ha pasado que una curiosidad momentánea termina cambiando las reglas de tu mundo para siempre? No te olvides de darle like y compartir este video. En ese instante ya no importaba el estatus en la escuela, ni Elena, ni las reglas. Solo existía el roce metódico y la respiración cada vez más entrecortada de ambos en la penumbra de la habitación. Justo cuando Javi llegó al límite absoluto de su resistencia, con los músculos en tensión y el nombre de su amigo a punto de escapársele entre los dientes, Iker detuvo el movimiento de golpe. Con los ojos aún cerrados y la respiración convertida en un eco errático en la habitación, Javi sintió que el mundo se detenía. El movimiento manual de Iker cesó, pero la tensión no disminuyó. Al contrario, el aire pareció electrizarse. De repente, el peso de Iker cambió. Javi sintió la proximidad física de una forma distinta, más invasiva y total. Antes de que pudiera procesar la pausa, Iker rompió el pacto del solo manual. Sin previo aviso, Iker rompió el espacio que Javi intentaba proteger, llevando el encuentro hacia una entrega absoluta que Javi siempre consideró fuera de su alcance. El impacto en los sentidos de Javi fue total. Intentó aferrarse a sus propias reglas, pero su voluntad se disolvió ante la intensidad de lo que estaba ocurriendo. El impacto en los sentidos de Javi fue devastador. Intentó articular una protesta, un recordatorio de las reglas que él mismo había impuesto para proteger su ego, pero la voz le quedó atrapada en la garganta. La sensación era demasiado perfecta, demasiado técnica y a la vez demasiado personal. Sus manos, que inicialmente buscaron un punto de apoyo en la alfombra, terminaron perdiéndose en el cabello de Iker, rindiéndose ante la evidencia de que el control era solo una ilusión. La fachada de rey de la preparatoria se terminó de desmoronar bajo la luz naranja que ya empezaba a morir. Antes de que el momento terminara por completo, la atmósfera en la habitación cambió de la sumisión a una complicidad oscura. Javi, aún recuperando el aliento y con el pulso a 1000, sintió la necesidad de recuperar algo de equilibrio. En su mente, el trato de caballeros exigía una reciprocidad, un intento de volver a la paridad. Su instinto de rey de la preparatoria, acostumbrado a no deberle nada a nadie, lo impulsó a hablar. «Espera, Iker», dijo con voz ronca, estirando una mano hacia él. «Déjame devolvértelo. No voy a dejar que esto se quede así. Es un trato». Iker, sin embargo, no se movió para aceptar el ofrecimiento manual. Se quedó observándolo desde una posición de superioridad física.
con una sombra de sonrisa que no ocultaba nada mientras invadía su espacio de manera definitiva. Su mirada recorrió a Javi con una apreciación casi depredadora antes de volver a sus ojos. «No te preocupes, Javi», susurró Iker, su voz vibrando con una confianza oscura. «Cuando yo hago un favor, lo hago completo. Entiendo por qué Elena se asustó. No cualquiera está listo para la magnitud de lo que intentaste ofrecerle. Solo míralo, Javi». Se notaba que estaba esperando a alguien que no le tuviera miedo, alguien que se atreviera a darte el lugar que realmente le corresponde. Y yo sé exactamente cómo hacerlo. Antes de que Javi pudiera procesar el peso de esas palabras, Iker lo silenció con un beso que reclamaba todo lo que Javi aún no se atrevía a decir, un contacto que borró cualquier rastro de la lógica de preparatoria que aún les quedaba. En un movimiento fluido y dominante que selló su dominio, Iker eliminó la última distancia física que los separaba, forzando a Javi a experimentar una plenitud que nunca había previsto. Javi sintió cómo su voluntad terminaba por quebrarse por completo. La sorpresa inicial ante la intensidad de Iker dio paso a una sumisión involuntaria, una rendición ante el contacto total. Mientras el mundo exterior desaparecía bajo el peso de esa tarde dorada, Javi solo pudo aferrarse a la cintura de su amigo, aceptando que el trato de caballeros había muerto para dar paso a algo mucho más profundo y devastador. Minutos después, el sol terminó de ocultarse, dejando la habitación sumergida en una penumbra azulada. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de las cremalleras, subiéndose y el roce de la tela de los uniformes volviendo a su lugar. Javi se pasó la mano por el pelo, tratando de recuperar el orden de su imagen pública, mientras Iker se abrochaba el último botón de su camisa con una calma imperturbable. Se miraron un segundo a través del espejo del armario. No hubo palabras, pero el reconocimiento mutuo era innegable. Mañana, en los pasillos de la preparatoria, volverían a ser los capitanes, los populares, los intocables que caminaban con la frente en alto. Pero ambos sabían que, bajo el uniforme impecable, ahora compartían un secreto que pesaba más que cualquier trofeo de campeonato y que el trato de caballeros había cambiado el significado de su amistad para siempre.